Estamos en el Instituto ISEPS, Instituto Superior de Especialidades Psicológicas. Nos alegra estar aquí con ustedes y compartir este espacio, el cual es llamado Sala Masterclass ISEPS. El día de hoy, la ponencia se titula Construcción del concepto de vulnerabilidad desde la psicología humanista. Antes de iniciar, tenemos unas palabras de nuestra directora de ISEPS. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante en el marco de la próxima formación en psicoterapias humanistas, que está en su modalidad intensiva. Vamos a contar en esta próxima formación, a empezar el 4 de octubre, con, se va a componer de tres módulos, y uno de ellos es la terapia Gestalt, otro es la logoterapia, y el tercero es la psicoterapia centrada en la persona, de Carl Rogers. Y para ello contamos con el agrado de tener en nuestra plana docente al profesor Abel García, que bienvenido, profesor Abel. Gracias. Que el día de hoy nos trae un tema muy interesante. Sabemos que estamos también en el marco de la sala Masterclass de ISEPS, así que durante los próximos meses vamos a tener el agrado de contar con prestigiosos ponentes que nos traen temas muy, muy interesantes. Más adelante pueden ir dejando sus preguntas en el chat, pueden también participar al final, y les vamos a compartir también acerca de la información acerca de la próxima formación en psicoterapias humanistas. Adelante, profesor García. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Es un honor responder a esta invitación y mis agradecimientos. La verdad que he estado atento desde que proyectaron también el video y vi cómo nacieron y todo el recorrido que llevan. Entonces es un honor estar acá y hacer parte de ese proceso de dejar una huella. Desde hace años, como lo mencionaron, vengo en esta labor de ser profesor, de ser docente, que me parece una labor hermosa, porque se trata de dejar una huella en la sociedad, porque por cada estudiante, a mi modo de ver, es un proceso de aporte al plano social. Entonces, cuando los escuché, me gustó mucho que vi que el surgimiento toma de base la neurociencia y luego la, la convierte en un proceso experiencial y de actualización en la psicología humanista existencial. Y pienso que sí, pensar en la psicología, pensar en ser psicólogo, implica tener esa riqueza epistemológica que de una u otra manera nos va a permitir ir orientándonos y conociendo desde lo que somos como personas y lo que vamos siendo a nivel profesional, qué tipo de orientación deseamos tomar. Entonces, me gusta mucho esta pluralidad de escuchar de Gestalt, de escuchar en la próxima formación Gestalt, enfoque centrado en la persona, hablar de la psicología existencial, soy Víctor Frank, me parece muy importante porque de una otra forma es invitación a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el ser psicólogo y acerca de lo que está y que vi en el video está en boga, y es poder responder a las personas, poder responder a la sociedad. ¿Sí? Ya no tanto es qué tanta teoría puedo saber, sino con la teoría que voy conociendo, de qué manera voy aportando. Entonces, desde ahí parte mi agradecimiento y reconocimiento a la labor de ustedes. Quiero agradecer también a Ingrid Cabello, que ha estado atenta a este proceso de conexión, a Liz Karen Rubio, a usted por la invitación, al mismo instituto. Y bueno, con esta palabra de agradecimiento, empezar a hablar y a reconocer el término de la vulnerabilidad de la psicología humanista. Entonces, con la colega Liz Karen Rubio, ella mencionó de una formación.
formación, pues sí, a la que también estoy invitado y que también me da mucho honor serlo. Y entonces lo que voy a conversar hoy en esta masterclass va a ser la continuidad al proceso de la formación, ¿sí? En lo que tiene que ver con el enfoque centrado en la persona y esa construcción del concepto de vulnerabilidad, porque hablar de vulnerabilidad es hablar de humanidad y hablar de humanidad implica estar actualizado en todo momento. Pregunto, ¿acá puedo compartir o allá me puedes colaborar con compartir pantalla? Sí, un segundo, por favor. Vale, entonces sí, hablar de la construcción de vulnerabilidad, Ahí decía, puedes compartir. Puedes compartir. ok, Sí. ya. ah, Me informa si se puede visualizar allá. Se ve correctamente. Entonces, cuando hablamos de la comprensión de la vulnerabilidad, les decía, la masterclass de hoy, que sea el inicio también de despertar ese deseo y esa voluntad y esa motivación por conocer más acerca de la psicología humanista. Y decía que va a ser el inicio, la clase de hoy, para profundizar en la temática, porque cada vez, eh, centrándonos en la psicoterapia, en el encuentro, cada vez que encuentro, por lo menos, he ido identificando cada vez que voy encontrando una persona que solicita apoyo y que sabemos que ahorita con el tema de la pandemia COVID-19, los gobiernos de nuestros países habilitaron la posibilidad de que los psicólogos eh, podamos hacer atención psicológica online y se dieron pues muchos decretos. Lo primero que encontramos los psicólogos fue, sí, esa fragilidad, ¿no? Esa vulnerabilidad. Si nos vamos acá me hizo una pregunta, al origen de la palabra vulnerabilidad, vamos a encontrar que en lo etimológico está relacionado con dolor, con pérdida, con daño, con herida. Entonces tenemos una gama, y es lo rico de nuestro español, que tenemos una gama de palabras para definir la vulnerabilidad. Y cuando hablamos de esta gama de definir la vulnerabilidad, lo primero que encontramos es dolor, herida, mm, incluso tragedias, y que nos lleva a reconocer que todos en nuestra condición humana podemos estar en esta experiencia de vulnerabilidad. Y lo que les decía, hoy va a ser el inicio de, sí, de ir comprendiendo esta construcción de este concepto, porque inicialmente lo empecé a comprender con los consultantes y yo me hacía la pregunta, que me imagino que muchas se hacen, y es, esta persona me llama en un estado de mucha angustia, de mucha depresión, de mucho estrés, de decir que está herida. Ahora, ¿qué hago yo con todo esto, no? ¿Por dónde empezamos? Bien, y el recorrido es bastante amplio. En mi caso, pude empezar por identificar la experiencia de vulnerabilidad. Hace que ya varios años, 2018, 2019 y mucho más con la pandemia. Desde ahí ya en la actualidad, 2022, he ido conociendo, he ido integrando otros elementos a esta experiencia, pero vamos a partir desde donde yo inicié la vulnerabilidad. Yo vengo formado en un programa de psicología donde este concepto eh, lo vivíamos los estudiantes y los profesores porque, bueno, estábamos en un contexto bastante violento, el departamento de Sucre, que es muy cercano al departamento donde vivo actualmente, que es Córdoba, y lo vivíamos, pero no sabíamos qué nombre darle, ¿no? Hasta que llegamos al punto de encontrar
de que estaba relacionado con la vulnerabilidad. Y desde ahí, muchos egresados del programa hemos estado unidos construyendo este concepto. Entonces decíamos herida, dolor, incluso tragedia, daño. Bien, y esta imagen me gusta bastante, porque cuando hablamos de la psicología humanista, y me voy a permitir centrarme, hacerle honor también a Carl Rogers, con Rogers eh, surge pues, toda esta ola del movimiento humanista en los Estados Unidos que busca poder reconocer y visibilizar que el ser humano tiene algo que va más allá del aprendizaje, que va más allá de los instintos. Con esto no quiero decir y entrar en controversia con otras corrientes, otras tendencias de la psicología que todos hemos ido conociendo, el conductismo, la psicología psicodinámica que se llama en la actualidad, porque en esta diversidad de hacer psicología, comprendo que incluso Roger lo vivió, es también poder identificar que cada uno de nosotros, en la medida que nos vamos haciendo profesional, vamos identificando cuál es nuestra manera de acercarnos al ser humano. ¿Sí? Y ese ser humano que llega a las consultas o a las orientaciones psicológicas con heridas, con dolor, con historia de tragedia. Y esta imagen me gusta mucho porque, perdón, esta imagen me gusta mucho, decía, porque es una imagen de una mujer que está percibiendo, ¿sí?, su otra imagen, pero en algunas clases de psicología le pregunto a los estudiantes, ¿qué creen ustedes que está percibiendo esta mujer? Algunos dicen, profe, una persona enferma, profe, no está logrando ver lo linda que es. Otros dicen, profe, tiene una mirada bastante triste. Y bien, cuando llegamos a consulta o cuando nuestros consultantes llegan, encontramos que hay dolores, repito, hay angustias, y cuando aparece esa sensación, automáticamente con la sensación aparece la distorsión, ¿no? Nosotros sentimos y empezamos a distorsionar, pero nosotros no podemos reconocer que tenemos esa distorsión, ¿no? Porque si yo reconozco que tengo esa distorsión en medio de mi dolor, que no me logro ver tal cual yo soy porque me siento dolido, y literal, si estamos dolidos, incluso podemos estar partidos, ¿no? Con esa sensación de estar partido. Entonces, la persona no logra percibirse tal cual es. Y aquí empieza esa angustia, ¿no? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo me cuestiono? ¿Cómo me muevo? ¿No? Y ¿qué hago si incluso estoy paralizado? Entonces, acá hay muchas, incluso historias para contar. Personas que me dicen, no, yo llegué a la casa y justo ahora en la pandemia, recordando la pandemia del 2020, es que encuentro que mi esposo no era lo que yo pensaba, ¿no? O cuando el adolescente menciona, es que yo no esperaba que mi mamá o mi papá hiciera esta o X experiencia. Bien, en esa diversidad de experiencias encontramos que, y quiero también rescatar todos esos conceptos que tiene la psicología humanista de Carl Rogers, que esos inicios, él se entregó, como tengo en toda este contenido del PowerPoint, él se entregó al trabajo arduo de la psicología humanista. Porque recordemos que en la historia de Roger inicialmente no fue aceptado por el gremio profesional. No sé si han escuchado la historia de Carl Rogers. Es bastante reconocida en el libro que creo que ya incluso en Colombia, Perú, Argentina es bastante comercial, es El proceso de convertirse en persona. Roger ahí hace una revelación profunda, a mi modo de ver, acerca de quién es él. Y él dice que cuando empezó, incluso creo que hay otro que él dejó para la APA, donde él dice que a él lo titulaban de charlatán, que por así decirlo estaba loco, que no estaba haciéndose ciencia, porque en ese momento
estaban unas tendencias que estaban bastante marcadas en los Estados Unidos. Entonces, llegar a alguien entregado a su labor, que incluso algo que me estremeció a mí y a mi modo de ver, fue un relato que hace Roger en uno de sus libros, que es el estar conversando con un joven que llamamos actualmente desadaptado en el entorno social, y que él lograba ver que sucedía algo que en su momento le llamó algo mágico, ¿no? Cómo este joven pudo hacer ciertas transformaciones por medio de la palabra. ¿Sí? Entonces él en ese momento no sabía qué estaba pasando con el joven, pero esa conversación lo llevó a generar su primera parte de la teoría del enfoque centrado a la persona. Y ahí quiero que lleguemos en estos momentos para poder ir comprendiendo la vulnerabilidad. Porque sin ese concepto, hablar de vulnerabilidad y psicología humanista sería desligarnos de lo que hizo Roger. Entonces, Roger encontró ahí un concepto que le cambia la historia de la psicología, y es el concepto de tendencia actualizante. Él dice, los seres humanos tienen una capacidad de actualizar su propio potencial, tienen una fuerza interior, tiene Roger en sus primeros escritos, lo llamó fuerza interior. Luego, en la medida que fue elaborando su teoría, le llamó tendencia actualizante. Y esta tendencia actualizante nos indica que el ser humano puede estar lo más enfermo posible, lo más psicótico, esquizofrénico, pero siempre va a existir una condición fundamental, que es la tendencia actualizante, que le va a permitir de una u otra manera poder hacer adaptaciones a su entorno y adherencia a los tratamientos, por así decirlo. Bien, entonces resalté, si ustedes ven en este escrito que tengo proyectado, la palabra entregado. Roger fue, desde que se hizo psicólogo, entregado a la psicología, y en esa entrega él tuvo que volverse un guerrero para poder demostrar en ciencia de que sí existía una tendencia actualizante, pero que esa tendencia actualizante no era fácil de cultivarla, no era fácil de desarrollarla. ¿Por qué? Porque resulta que cuando somos niños, y él lo tiene en alguno de sus libros, cuando somos niños muchas veces no están todas las condiciones para actualizarme, que Roger le llama para crecer positivamente, incondicionalmente. No están todas las condiciones porque cuando de forma crónica soy niño y empiezo a escuchar, es que yo no soy como tengo que ser o como yo quiero ser, porque escucho de mis cuidadores, ¿no? O en mi hogar, o de los cuidadores que me están repitiendo constantemente: ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no eres como tu compañero de la clase? ¿Por qué no eres como esta otra persona? Y el niño va desarrollando unas sensaciones que ahí empieza, si lo relacionamos con el término, empieza a surgir la vulnerabilidad, ¿no? Porque quizás su yo no está lo suficientemente estructurado, porque no sabe quién es, y si no sabe quién es, sobre todo los adolescentes, o cuando somos adolescentes, ¿no? Estamos haciendo esa pregunta: quién soy? Y nos estamos consolidando. Si de niño empieza a escuchar: ¿por qué tú no eres como es el otro? Entonces me voy a sentir que estoy perdido. Y en esa sensación de estoy perdido me voy a angustiar bastante. Otra postura que mencionó Roger, que puede bloquear ese proceso de actualización y de crecimiento, es la de egoísmo. ¿Mm? Soy niño y entonces tengo, por ejemplo, una necesidad básica, tengo sed. Mi papá, mi mamá o mi cuidador me dice: no te puedo dar agua, no te puedo atender porque ahora estoy ocupado, y no le doy una explicación clara al niño de qué estoy ocupado, sino que de forma reiterada el niño intenta acceder a mí y pedir apoyo para satisfacer incluso una necesidad que es básica, pero yo no respondo ni le brindo herramientas. No responder implica también no brindarle herramientas. Y si esa constante se da en la vinculación con estos cuidadores, Roger dice que se da una condición egoísta de aceptar al otro, y que
todas estas condiciones, tanto de egoísmo, de dignidad, que fue la anterior, se van introyectando y van generando una marca en el concepto del yo. Bien, y una tercera, que es si te tomas la sopa, si haces la tarea, entonces yo te amo muy bien, te brindo todo mi amor porque hiciste todas las tareas, ¿no? A veces estas expresiones son mal interpretadas y volvemos constante este tipo de expresión con los niños y resulta que en su interior existen también confusiones y va introyectando que la forma única en la que yo medianamente voy siendo aceptado es cuando tengo que aportarle algo al otro, tengo que darle algo al otro. ¿Mm? Entonces, Roger, resalté la palabra entregado porque él hizo todos esos descubrimientos y se esforzó por mirar de qué forma el ser humano podía en alguna medida salir de la patología y desarrollar o retomar su tendencia actualizante. Es famoso un video que es el video de Gloria, una persona con bastante sufrimiento porque dice que no puede ser ella misma. Y ahí, pues, está la fiel evidencia científica de lo que sucedió en la infancia de Gloria, porque Gloria, finalizando el video, si no me equivoco, hace alusión de lo que vivió en su infancia. Bien, Roger cuando nos habla de vulnerabilidad, primero nos fue indicando de que, bueno, la tendencia actualizante está bloqueada porque las condiciones que rodean, en este caso al niño, no fueron de aceptación positiva incondicional, sino fueron de aceptación positiva pero condicionada, ya sea por mérito, egoísmo o dignidad. Como están esas condiciones mediadas de aceptar al otro condicionalmente, como mencioné, entonces el concepto del yo que el niño va desarrollando, se va estructurando, pero de una forma poco clara, poco consciente. ¿Mm? Yo soy lo que soy, pero soy en la medida en que logro recordar qué era lo que mi mamá, mi papá o mi sustituto de padres me decía, que ahí está el término introyección, que Roger también lo tomó como mecanismo de defensa. El niño tuvo que buscar la forma de medianamente tomar postura adaptativa y lo logra en medio de la angustia obtener con este concepto de introyección. Entonces, tenemos que de adultos pueden existir adultos bastante inseguros, bastante dependientes, que no logran saber quién son. Y como no logran saber quién son, recurren a la introyección primaria. La introyección primaria es, soy la persona que da regalo, por así decirlo. Acá en Colombia decimos dar regalo, espero que se me vaya entendiendo. Y dar regalo es, no te lo doy porque tengo claridad auténtica de que te quiero dar un obsequio. Te lo doy porque mi concepto del yo, que está medianamente construido por esta afirmación que fui escuchando de niño, entonces pues son las que introyecté, entonces te respondo desde esa introyección, ¿no? Desde sentir y percibir que te tengo que dar algo. O cuando no puedo ser yo mismo, entonces estoy con la otra persona y la otra persona me devuelve esa capacidad de elegir y estoy en un restaurante, por ejemplo, y me dice, Abel, ¿tú qué quieres comer? Entonces Abel no sabe qué hacer, qué decir y recurre a ese concepto introyectado y por medio de ese concepto, como ya tiene relacionado de que yo no puedo elegir sino lo que el otro elija, entonces yo empiezo a decir, ¿no? Lo que tú elijas está bien, elige tú por mí. O cuando Abel vas a comer y Abel se hace silencio porque introyectó de que él no puede expresar sus necesidades. Y bueno, qué rico que en la formación que se va a dar van a tocar también la perspectiva de la Gestalt, porque algo que me parece bastante rico de la Gestalt es ese empoderamiento que le devuelve a las personas a poder contactar con nuestras propias necesidades. Que acá en Roger, cuando estuvo muy marcada esa aceptación condicionada de egoísmo, entonces encontramos personas con una necesidad básica, por ejemplo, de comida,
que no se atreven a pedir la comida, pero no se atreven a pedirla porque está ese concepto introyectado no auténticamente de él, sino que lo introyectó y está mediando ahí y no puede tomar capacidad auténtica de ser ella misma y poder elegir algo tan básico como una comida, ¿no? Si las experiencias que voy a ir afrontando van excediendo estas introyecciones que yo traigo de niño, hablábamos de egoísmo, dignidad, mérito, si cada vez la vida, por así decirlo, me va colocando situaciones más complejas para mí, entonces la ansiedad va a ir incrementando. Como la ansiedad va a ir incrementando, el riesgo, dice Roger en uno de sus libros, que es la teoría de la personalidad y que incluso incluye la psicoterapia y que lo dejó en su último legado para la APA. Él dice que ahí aparece este concepto de vulnerabilidad. Pero Roger, a mi modo de ver, ahí nos habló, nos dejó como en sus escritos como un mensaje a los psicólogos humanistas. Profundiza un poco más ahí, porque ahí hay más. Y resulta que sí, claro que hay más, porque cuando llegó la pandemia y que todos tuvimos que recurrir a nuestros hogares, trabajar desde nuestras casas, vernos en la necesidad de, sí, de seguir nuestra rutina, pero desde el hogar, fue cuando muchas familias retornaron. Cuando digo retornaron es porque nos veíamos, pero nos veíamos ahora por la noche, pero ahora estábamos mañana, tarde y noche, y ahí resulta que empezaron a surgir algunos significados como que yo no sé bien quién es el otro, ¿no? Porque nos habíamos perdido tanto el uno del otro en medio de tantas labores, y ya no, no me refiero solamente a la pareja, sino de los hijos, de los tíos, y que ahí ahora viene el reto, ¿cómo me encuentro con el otro? No, si yo no me puedo encontrar, pues la ansiedad va a subir. Y si a eso le sumamos el COVID-19 que llegó con esta alarma de que no teníamos una vacuna en su momento, de que se dieron muchas muertes, entonces esa experiencia aumentaron los niveles de ansiedad, comprensible, ¿no? Y nos hicieron vulnerables. Desde la teoría de Roger, él llamó ese riesgo de desorganización psicológica. La pandemia nos llevó a poder comprender que esa desorganización psicológica no solamente es por lo psicológico, sino que si yo también hago parte de un entorno y en el entorno hay COVID-19, entonces también el COVID-19 me puede colocar en riesgo de una desorganización psicológica. ¿Bien? Entonces, ese riesgo de desorganización psicológica lleva a que el ser experimente niveles. Algunas investigaciones dicen ansiedad, otras dicen depresión, otras dicen estrés, y que generan el llamado a los psicólogos también para acompañar a las familias que están sufriendo, a las personas que incluso en estos momentos, desde mi experiencia, también lo voy incluyendo en el tema del cáncer y otro tipo de enfermedades que son sujetos o sujetas a estudiar. Entonces, ese concepto de vulnerabilidad cuando aparece en el ser y el organismo hace que nosotros no podamos hacer lectura, me limito a hacer una lectura que está pasando corporalmente conmigo mismo, ¿no? Y lo que tenemos inmediatamente, que lo rescata la psicoterapia y la Gestalt también, y lo rescatamos los rogerianos, es el concepto de organismo. Ese concepto de organismo que va a permitirle al yo poder ir creciendo porque es la capacidad de desarrollar. Cuando hablamos de organismo, hablamos de desarrollo y si hay desarrollo, el concepto mío va a ir transformándose. Incluso me gusta que haya podido decir mío porque yo veía que cuando estaba viendo por primera vez Roger, en una diapositiva de una de las profes aparecía el yo o el mí. Cuando somos niños, muchas veces no decimos yo quiero, sino mí. ¿Sí? Pero ese mí es la base rudimentaria, y por decir rudimentaria no menos importante para la estructura del ser,
la estructuración de la personalidad. Entonces, el organismo, como va en desarrollo, permite que el self sea dinámico. Pero si el self está con niveles de incongruencia demasiado altos, y que ahí hablamos ya del riesgo de desorganización, aparecen los sentimientos. Acá en Colombia los sentimientos que más han aflorado y que lo he ido comprendiendo desde la labor como docente, desde la labor de terapeuta, es el dolor, la herida. Incluso en México hay alguien que escribió un libro que se llama Las 5 heridas del alma, y ella también en su libro, que a mi modo de ver me parece bastante rico, lleva a mostrarnos de que pueden existir muchas heridas y que nosotros le vamos llamando sentimientos, sentimientos de dolor, sentimientos que nos conectan con otro tipo de sensaciones como la minusvalía. Sucede mucho en los niños cuando escuchan de sus padres que no pueden ser ellos mismos, ¿no? Incompetencia, esa sensación de ser incompetente. Y o esta discrepancia en que, por ejemplo, voy siendo adolescente, siendo adulto, y me dicen, a ver, qué excelente te quedó tu trabajo, o Juan, María, hiciste muy bien tu labor, y resulta que ni Abel ni María se creen que hicieron una labor excelente. ¿Por qué? Porque en suyo hay una discrepancia con la experiencia. Yo estoy recibiendo una información en mi experiencia por lo que cree, por ejemplo, los estudiantes o como me dijo alguien alguna vez en la consulta, por más que a mí me dicen que soy muy buena, a ver, yo no me lo creo. Yo no me lo creo, pero en la medida que vamos profundizando, que aparecen pues estos sentimientos de dolor, herida, sensación de incompetencia, de minusvalía, vamos encontrando es que en el concepto que yo introyecté, que no es auténticamente mío, sino que recibí del otro, lo que hay es que significado de que soy cerrado, soy cerrada, no sé hacer bien las cosas, todo lo hago mal, me decía alguien alguna vez. Ese fue el concepto que introyectó, todo lo hago mal. O sea, como todo lo hago mal y ya no está esa mamá, ese papá o ese sustituto de padres con quien introyectó ese legado, no solamente los padres, ¿no? A veces también los maestros, que yo lo escuché de mis maestros. Y era tan seguido que, que ahora cuando usted me dice que lo hago bien, la persona se bloquea al recibir esa información, pero se bloquea porque esa experiencia está discrepando del concepto que introyectó. ¿Mm? Y ahí es todo un esfuerzo, ¿no? Por intentar recibir lo que me está brindando la experiencia, pero no puedo. Y eso genera también impotencia. Y cuando las personas decimos en la consulta, no puedo, es porque estoy bastante vulnerable. Y como estoy bastante vulnerable, pues ahí requiero bastante apoyo. Y bueno, en la formación estaremos también desarrollando como herramientas, ¿no? Roger dejó unas herramientas que se han ido actualizando y se han ido enriqueciendo en la vida cotidiana para hacer esa serie de acompañamiento en la vulnerabilidad, porque no se trata tampoco de dejar al yo en la discrepancia que tiene y dejarlo en la vulnerabilidad, por así decirlo. Acá en Colombia llamamos culto al dolor, no dejar a la persona en culto al dolor, sino que saber que la persona también tiene unos recursos y se pueden actualizar. Bien. Y aquí lo digo porque incluso de profe alguna vez me pasó, una estudiante me dijo, finalizando ya su cursada de práctica clínica, me dijo, profe, es la primera persona en el programa de psicología que me miró diferente, ¿sí? Que me pedía las cosas de forma distinta. Y eso fue lo que hizo que yo pudiera ganar esta materia o este curso, porque siempre escuché de que yo todo lo hacía mal, de que yo siempre estaba era coqueteándole a los compañeros y que no me concentraba en mis estudios. Bien, ahí recibirlo enriquece bastante en la labor docente, pero también comprendí de que esta persona, yo sí veía en las asesorías que muchas veces se quedaba en silencio, pero esos silencios los fui comprendiendo
que en su labor de estudiante, cuando iba descubriendo o iba identificando lo que iba encontrando en la clase, ella muchas veces sentía de que quizás lo que estaba haciendo en algún momento el profesor Abel le iba a decir eso está malo y vas a reprobar el curso. ¿Por qué? Porque cuando esas voces introyectadas nos quedan por ahí haciendo eco o circulando, se convierten en un juez severo. Y ese juez severo sí que es fuerte que ya con la persona con la que tomé esa voz no está, pero acá sigue, ¿no? Sigue viva. Bien, y hay otras identificaciones, ¿no? Hay personas que incluso cuando están vulnerables, que llegan a afirmar, hasta ahora me estoy logrando dar cuenta de que esta persona con la que aprendí, dicen ellos, aprendí de que yo era torpe, de que yo no hacía las cosas bien, esa persona dicen que ya murió y murió hace años, pero para mí acaba de morir hoy, porque hasta hoy estoy reconociendo de que yo no soy esta persona, pero que la he venido conservando viva en mí en la medida en que traigo estos conceptos que dejo y que me hacen daño. Entonces también viene todo un proceso de reconocerme de que estoy vulnerable, pero estoy vulnerable por todos los significados, todas las construcciones que le he dado a mi yo y que ha impedido que mi self se pueda desarrollar. Bien, y ahí hay una desconexión, decíamos, del propio ser, porque cuando hablamos del yo, estamos hablando del ser, ¿no? Estamos hablando de que ese ser está compuesto por muchas dimensiones, creencias, um, emociones, sentimientos, percepciones. Y si hay vulnerabilidad, porque hay mucha discrepancia entre los conceptos que yo tengo y la experiencia y estoy en riesgo de desorganizarme, entonces todo mi ser está en riesgo, ¿no? Incluso con la pandemia, lo paradójico que me pasó fue que yo nunca había hecho consulta virtual y algunas personas que también amaban mucho la presencialidad se fueron adaptando a la virtualidad. No, yo me siento tan mal que yo necesito urgente poder contactarlo. ¿M? Y surge un trabajo, a mi modo de ver, también muy bonito, porque fue poder comprender que esa vulnerabilidad, incluso en la virtualidad, la podía recibir, la podía captar. Y acá me voy a lo que actualmente en el enfoque centrado en la persona también se ha tomado, que es el enfoque fenomenológico y que a mi modo de ver, esto nos hace más grande en hermandad a los psicólogos humanistas existenciales porque muchas otras tendencias también lo toman, ese enfoque fenomenológico, que nos lleva a, ahí sí, a tener claridad que hay una metodología, claro que hay una forma, por así decirlo, en Colombia mencionamos la palabra seria, científica, de abordar nuestros casos y es un método fenomenológico que si yo lo sigo en su completitud, por así decirlo, me va a permitir saber exactamente qué es lo que está percibiendo el otro, cuál es esa vulnerabilidad que está percibiendo y frente a qué es vulnerable. Algunas personas me han llegado a decir, es que, bueno, y acá menciono porque, bueno, ellos me han dado también permiso de hablar de estos temas en algunas publicaciones. Entonces, me han dicho es que yo a mi esposa, por ejemplo, me decía un hombre, yo quería ser cariñoso con ella, pero ella me decía, no, eso no va conmigo. Entonces estábamos en pandemia, estábamos encerrados y al sentir yo que no podía ser cariñoso con ella, yo entré en crisis, ¿no? Entonces yo no puedo ser yo mismo y los niveles de ansiedad se aumentaron. Bien, este método fenomenológico me lleva a identificar de una forma intuitiva, y lo voy a decir con cuidado, cuando digo lo intuitivo no quiere decir que es algo que yo me invento, es algo mágico que surge así como de que Abel hace descubrimiento, no, sino es una identificación de lo que está pasando con la persona. Pero para identificar qué está pasando con la persona, lo veíamos en el video de inicio de la bienvenida,
que tenemos que hacer buenas lecturas experienciales o profundas lecturas experienciales. Yo tengo que reconocer como terapeuta cuál es mi historia de vida. Tengo que reconocer cuáles son estos baches y cuáles son mis fortalezas o cuáles son mis zonas importantes de trabajo, porque entre mayor claridad tenga yo de mi historia de vida y de mi ser terapeuta, yo voy a ser más fiel a poder identificar qué está pasando con la persona. ¿Mm? Entonces la invitación también es reconocernos en la necesidad de iniciar nuestros procesos, de hacer procesos ahí, procesos incluso de desarrollo personal grupales que enriquecen mucho. Entonces también la invitación. Porque acá cuando hablo de lo intuitivo, significa de que me acerco al fenómeno y comprendo el fenómeno a la experiencia, ¿no? Me acerco al fenómeno tal cual está pasando. Entonces ahí se nos hace un compromiso grande, ¿sí? Que Roger lo tiene y lo subrayé en la primera presentación, en la segunda presentación, que es esa entrega, ¿sí? El terapeuta que has entregado y poder entregarme y poder identificar que esta persona está vulnerable y en la vulnerabilidad lo que tiene es angustia, lo que tiene es bastante depresión y lo tiene por un problema de pareja, por un problema familiar. Entonces me toca ir a la experiencia misma. Y allí hay un término que escuchamos que es la fenomenología trascendental, que es aplicado a lo que está pasando tal cual con la persona. Yo a la persona no le voy a imponer mis prejuicios. Es decir, si yo estoy estudiando la vulnerabilidad, yo a la persona no le tengo que imponer todo lo que yo sé de vulnerabilidad, sino que la persona es la que me va a ir indicando, como lo que he ido descubriendo, que ella es la que se siente vulnerable. Y que en la medida que si ella se siente vulnerable y la voy leyendo, me obliga también a formarme a nivel profesional buscando herramientas también teóricas, científicas que me permita ir a mayor profundidad a lo que está pasando conmigo. Bien, entonces en esa mirada bastante concienzuda, yo necesito fortalecer lo que llamó Brentano, Heidegger, Husserl, el tema de la conciencia, ¿sí? Comprendiendo que la conciencia siempre se va a estar ampliando, porque la conciencia es conocimiento, pero ese conocimiento nunca es estático. Hay una frase de Brentano que la conciencia siempre es conciencia de algo, pero ese algo no es la misma conciencia. En este proceso de comprender la vulnerabilidad, logro identificar que la persona en el concepto que trae del yo, hay bastante discrepancia con la experiencia con la que va enfrentando y como hay bastante discrepancia, entonces ese movimiento del yo puede ser a sus creencias y estar viendo el mundo con una creencia inflexible o puede irse a sensaciones de minusvalía, entonces una persona que sí va a estar ahí anclado en la minusvalía, o se puede ir a un sentimiento muy profundo de angustia y se puede anclar ahí en la angustia. Entonces, ¿cómo lo acompaño? ¿Cómo lo apoyo para que desde este método fenomenológico, tanto esa persona y yo podamos identificar la vulnerabilidad y luego cuando ya la identifiquemos, ahora qué hacemos? Acá no desconocemos, o por lo menos yo no desconozco lo biológico, porque lo biológico también es importante y si hablamos de ser humanista y seres integrales, también tengo que reconocer si la persona tiene unos niveles altos de ansiedad y que esa historia de la ansiedad viene de forma recurrente por años y que hay una condición biológica porque su mamá, su papá, su abuelo, algún familiar tiene una línea de diagnósticos relacionados con la ansiedad, pues también en paralelo está siendo acompañado acá en psicología, terapia psicológica, también necesito y me apoyo de la psiquiatría. ¿Sí? Entonces hacemos también cuando abrimos esos puentes un trabajo muy bonito con los psiquiatras. En la actualidad me sigo apoyando con psiquiatría para esos casos con componente biológico y la verdad que ha sido rico porque a la medida que vamos estudiando el caso, logramos identificar de qué manera lo biológico va haciendo interferencia en las percepciones, en las sensaciones y en el concepto que incluso la persona no ha desarrollado de sí misma, para poder desarrollar así un concepto de ella misma.
antes de pasar a la referencia, pues decirles que cuando las personas logran transformar su yo, no es que de por vida ya van a dejar de toparse con la vulnerabilidad, se van a encontrar nuevamente con la vulnerabilidad, pero porque estamos en un mundo que es cambiante, pero frente a esa vulnerabilidad ya van a existir unas herramientas que le van a poder permitir hacer frente a esa vulnerabilidad. ¿Bien? Entonces, esas herramientas que me ha llevado, en mi caso, por un lado, a profundizar científicamente en el tema de la vulnerabilidad y que en la formación que decía la colega, dice Liz, eh, menciono en esa formación, voy a estar aportando cuál es ese elemento que he ido encontrando en estos momentos que me llevó a poder identificar que en la actualización del yo, si en la terapia le incluimos ese elemento, la persona le va a ser mucho más fácil y mucho más completo adaptarse a su entorno. ¿Bien? Entonces, siendo fiel a los tiempos, voy ya cerrando aquí. Agradezco nuevamente por la invitación y la referencia. Acciones, a veces, esto lo digo desde mi experiencia de terapeuta, a veces los padres llegan con los ojos, digo yo, voy a permitir quitarme las gafas, así de grandes, donde el terapeuta y es, yo quiero que ella sea la mejor en el aula de clase. Yo quiero que gane todos los exámenes, yo quiero que pueda aportar algo. ¿Sí? Y sobre todo cuando son hijos de maestros, que sí, esta competitividad que tenemos los maestros de hacer las cosas siempre bien, pues a los niños se les va transmitiendo. Entonces, cuando abren así los ojos de grande, yo me quedo y veo desde el rol de terapeuta, y me pregunto, ¿qué le digo, no? ¿Qué le digo que me pueda escuchar? Porque sé que ahí hay bastante ansiedad, ¿no? En los miedos de que, qué tal que no rinda. Entonces, eh, lo primero que yo pregunto es, ¿qué tanto conoces a tu hijo? ¿Mm? ¿Qué tanto conoces a tu hijo? Porque de ahí vamos a construir todas las herramientas que tú deseas que tu hijo desarrolle para que sea, acá en Colombia algunas mamás, papás dicen alguien en la vida. ¿Mm? Y cuando construimos esa herramienta, lo primero que empezamos es a construir ese significado de ser mamá, de ser papá, que lleva a que podamos percibir a los hijos o a los niños como personas, ¿no? No porque sean niños, porque este pequeño ya no es persona, sí es persona. Y de ahí empiezan a surgir que a los ojos de padres ansiosos dirán, no, son una herramienta súper sencilla, pero eso que vemos súper sencillo para un niño se vuelve gigante. Y se vuelve gigante porque le está devolviendo la capacidad de ser ellos mismos. Y aquí existen diversidad. Sé que en la formación vamos a hablar de herramientas, de procedimientos. Acá lo que puedo adelantar es que el caso más desafiante fue un niño que recuerdo que la mamá decía, es que me da vergüenza porque en el colegio él es el que muerde, es el que lanza saliva a su compañero o a sus compañeros. Y a ver, a mí me da vergüenza cuando yo llego a esa sala de la rectora y me dice su niño hizo esto, ¿no? Y encontrar que, sí, trabajar desde la vida cotidiana. Con este niño, eh, pasar de ser el peor estudiante en términos de disciplina, llegó a ser al que le ocupaba medallas de honores o ganaba medallas de honores en la institución educativa, no por fingir, sino él logró ser el mismo. Pero, ¿qué encontramos? Que él escuchaba, tienes que ser el mejor, tienes que ser bueno, porque tu mamá es exitosa, tu abuela es exitosa, pero había un problema ahí, que si se quiere decir de vulnerabilidad, que era que el niño estaba muy dolido, pero él no decía me duele, porque papá aparecía y desaparecía de forma inconstante. Entonces, ahorita que preguntan qué pueden hacer los padres, yo voy a partir de lo que eh, favorece y que es básico
en cuanto a una de esas acciones para la competitividad. Con él me decía, no voy a hablar, no te voy a decir nada, tú eres feo, maluco, no te voy a decir nada y te voy a golpear. Y ahora me voy a ir a un rincón. Entonces, lo que yo encontré algo que se parece básico para cualquiera fue, listo, si tú quieres estar en el rincón, vamos a tu rincón. No quiero estar ahora en la puerta, vamos a tu puerta. Y a partir de ese recorrido, él fue logrando expresar qué era lo que estaba pasando con, en este caso, con su yo, ¿no? ¿Y qué otras recomendaciones para la competitividad? Es empezar a fomentar un concepto de autenticidad. ¿M? Y ese concepto de ser auténtico se fortalece en la medida en que lo llamo por su nombre. ¿M? Esa acción de llamar a la persona por su nombre le da un alto poder que lo lleva a reconocer en términos de persona. Lo sé así porque, bueno, acá en Colombia hemos sido bastante golpeados por la violencia y cuando la persona se llama por su nombre, incluso desde ser niño y que el niño lo escuche de sus padres, lo lleva a reconocer que hay una dignidad que es importante en él o en ella y que ese concepto de dignidad lo va a llevar a descubrir. Por ahí veo a Víctor Frank. Víctor Frank, con esta herramienta lo quiero integrar porque él dejó dos acciones importantes que fue, las personas incluso desde la infancia van desarrollando lo que es el proyecto de vida y lo que es la misión en la vida. ¿M? Muchos niños, Frank lo mencionó en su época, de que lo desarrollan al final de la vida, ¿no? La misión. Pero muchos niños en la medida, porque recordemos que hemos avanzado afortunadamente en estos procesos de crecimiento, que desde la infancia, cuando yo lo llamo por su nombre y se siente digno, el niño va descubriendo cuál es su verdadera vocación. Y se va descubriendo cuál es su verdadera vocación, cuál es su misión. Y va a descubrir también de qué manera es su vocación y eso le va a facilitar a los padres que también le puedan facilitar apoyo. Si tu vocación es el manejo de otra lengua distinta a la materna, entonces, ¿cómo facilito yo como padre de que desde esa aceptación positiva e incondicional el niño vaya descubriendo su vocación y diría Frank, vaya descubriendo su misión? Evitar las comparaciones, resaltar mucho no solo los límites, sino también las posibilidades, ¿no? Te puede quedar mejor si la tarea no quedó tan adecuada de acuerdo al esquema que recibe de la escuela. Y si hay unos parámetros para que pueda mejorar, facilitarle herramientas o acompañarlo para que esos parámetros se puedan cumplir y él pueda desarrollar o ella pueda desarrollar esa competitividad. Lo que he encontrado primero es bajarnos al campo fenoménico, diría Roger, de ellos y desde ahí empezar por su nombre, porque eso le devuelve a los niños la humanidad cuando han sido desconocidos en su contexto, ¿no? Entonces, por ahí empezar. Y lo bonito de esto es que si se fomenta, es que mm, integrándolo con Frank, de adulto va a ser fácil que el niño pueda desarrollar y la capacidad de ver cuál es su misión, cuál es su proyecto de vida. ¿Sí? Por lo menos en estos momentos yo dije, estoy feliz de estar acá cuando inicié, porque el poder ir creciendo, lo que decía la colega también, Liz Karen, que aprovechar todos los espacios de formación nos permite crecer teórica y experiencialmente, porque ahí vamos descubriendo en toda esa formación, cuál es mi estilo, que diría Frank, cuál es mi misión en la vida. Y si yo descubro cuál es mi estilo, ya yo sé que lo que escuché de Abel lo puedo tomar, pero yo tengo mi propia capacidad de desarrollarlo y va a ser más fácil acompañar, retomando la pregunta, al acompañamiento de estas familias que fomenten un proceso de crecimiento integral en sus hijos, que sean competentes, reconociendo cuáles son sus facultades y reconociendo también cuáles son sus limitaciones para saber qué tipo de apoyo va a requerir. Perfecto, muchas gracias por la amplia respuesta. Eh,
Muy bien, creo que ya no hay otra preguntita en el chat. Y sin más, creo que ya ahí vamos a ir cerrando este encuentro tan lindo y profundo. Los esperamos a todos en la próxima masterclass a realizarse dentro de 2 semanas. Así que estemos atentos por ahí en las redes para poder vernos de nuevo y profundizar en estos temas tan interesantes. No sé si algo más por decir el día de hoy. Yo agradecido y la verdad que mucho sentido encontré en este encuentro de hoy porque es seguir aportando a la sociedad como funciona. Sí, totalmente. Creo que este conocimiento tan especializado pues está en manos de muy pocas personas y somos, creo que, privilegiados. Y frente a eso, de todas maneras, tenemos también una responsabilidad social, ¿no? No solamente para nuestro medio más inmediato, más cercano, sino en general como difusores de la salud mental.